¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a pasar entonces ahora al estudio de la cinemática. En este primer video vamos a estar viendo algunos conceptos que van a ser necesarios para resolver los ejercicios, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a estar viendo es punto material y cuerpo extenso. Eh, Muy frecuentemente en los ejercicios vamos a ver que nos habla de punto material. Entonces, ahora vamos a entender a qué se refiere cuando dice punto material. Fíjense, considerando un barco haciendo un viaje de Río de Janeiro a Italia, como las dimensiones del barco, largo, alto y ancho, son muy pequeñas comparadas con la distancia de Río de Janeiro a Italia. O sea, vamos a suponer que un crucero, por ejemplo, va a hacer un viaje de Brasil a Italia. Sabemos que la distancia que él va a tener que recorrer son miles de kilómetros, ¿verdad? Entonces, con respecto a esa distancia, sus dimensiones son muy pequeñas comparadas con la distancia. Claro, el barco en sí es enorme. Si uno se pone enfrente, es un gigante, ¿verdad? Pero comparadas con la distancia que él va a recorrer, si nosotros vamos a estudiar en cuánto tiempo va a llegar y ese tipo de cosas, eh, a qué velocidad tiene que irse, entonces sus dimensiones son despreciables. Dice, él puede tener sus dimensiones despreciables. En este caso, se puede decir que el barco es un punto material, una partícula o a un móvil. O sea, cuando pasa eso, cuando sus dimensiones son despreciables en el estudio que se le hace a este barco o a cualquier cuerpo, ahí es cuando se le denomina punto material. Aquí tenemos la definición propiamente dicha de punto material, que nos dice que es todo cuerpo cuyas dimensiones no intervienen en el estudio de un determinado fenómeno. O sea, no nos interesan las dimensiones, se puede despreciar porque va a hacer variar muy poco ya el cálculo que se tenga que efectuar. ¿Está bien? Así que esa es la definición de punto material. Y nos sigue diciendo con respecto a esto, se observa que el punto material tiene masa. Lo que es despreciable es su tamaño. O sea, la masa del punto material siempre se va a tener en cuenta. Lo que se va a despreciar siempre va a ser sus dimensiones, su tamaño. Porque van a ver ustedes que él va a decir un punto material cuya masa es 5 kilogramos, por ejemplo. O sea, la masa se tiene en cuenta, solamente las dimensiones lo que no se van a tener en cuenta en este caso. Y ahora en contrapartida vamos a ver lo que es un cuerpo extenso. Es todo cuerpo cuyas dimensiones intervienen en el estudio de un determinado fenómeno, o sea, lo opuesto a punto material. Cuando las dimensiones intervienen en el estudio de un cuerpo, de un fenómeno, entonces se puede decir que es un cuerpo extenso. Supongamos que el mismo barco ahora llega ya en Italia y entra en el puerto, ¿verdad? Y queremos hacer un estudio de dónde tiene que irse para estacionar y ese tipo de cosas. Entonces ahí ya se va a tener en cuenta su dimensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en referencia al puerto las dimensiones del barco ya son considerables, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se puede decir que el barco en ese estudio ya va a ser un cuerpo extenso, porque sus dimensiones ya van a también formar parte del estudio que se le va a hacer. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito de lo que es un sistema de reposo, movimiento y sistema de referencia también. Dice, considerando una persona A en el interior de un automóvil que se dirige hacia la derecha y otra persona B que va en bicicleta al costado. O sea, vamos a ponernos en escena, ¿verdad? Viene un auto, por ejemplo, a 40, 50 kilómetros por hora y este muchacho se está yendo en bicicleta, ¿verdad? A 10 kilómetros por ahí. Si uno toma como referencia a, o sea, la persona que está en el auto, si nos ponemos en el auto y comenzamos a venir de allá, claro, le vamos a alcanzar y le vamos a pasar, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo, para nosotros, el muchacho de la bicicleta va a cambiar su posición. ¿eh? Entonces va a estar en movimiento para nosotros, en referencia al vehículo, ¿verdad?
Más todavía si la persona, por ejemplo, estaba parada nomás. Si nosotros veníamos de aquello lado, realmente ella no se está moviendo, ¿verdad? Pero si nosotros miramos desde el punto A, o sea, desde el auto le miramos a la persona B que está parada, entonces para nosotros como que su posición va a cambiar a lo largo del tiempo para nosotros, porque cada vez va a estar más cerca. Y una vez que le pasamos, claro, cada vez ya va a estar más lejos, ¿verdad? Entonces en ese caso y en referencia, eso es lo que es un sistema de referencia. En referencia al punto A, él va a estar en movimiento. Y si nosotros estamos esperando el colectivo con la persona, en referencia a nosotros, ella va a estar en reposo. ¿Por qué? Porque no va a cambiar su posición con respecto a nosotros. ¿Se entiende? ¿Mm? Estas son cuestiones que ustedes deben manejar muy bien. ¿Mm? Dice, suponiendo ahora que B esté con A en el interior del automóvil y tomando de nuevo B como referencia, se verifica que la distancia entre ellas no varía con el tiempo. Claro, que si el bicicletero se sube con nosotros en el auto y nosotros comenzamos nuevamente a hacer nuestro sistema de referencia y nos vamos, por más velocidad que nosotros nos vayamos y le miramos a él, siempre va a estar en la misma posición con respecto a nosotros, en referencia a nosotros. Entonces, en referencia a nosotros, él va a estar detenido, va a estar en reposo. Pero en referencia a una persona que está afuera, él va a estar en movimiento porque se va a ir en el auto, ¿verdad? ¿Entiende? Eso es lo que es un sistema de referencia. Todo cambia de acuerdo al punto en que uno lo mire. ¿Está bien? Entonces, para no extender demasiado esta parte conceptual, prefiero yo continuar en el siguiente. Tenemos todavía algunos pequeños conceptos sobre lo que vamos a estar hablando y después entonces para iniciar la parte de los ejercicios. Muchas gracias.